Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Acuario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Acuario. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, Acuario. Muy bien. Mi querido Acuario, hay una imagen que he visto y que puede estar relacionado con personas de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero al margen del signo puede ser cualquier otro signo. Pero la imagen que yo he visto, Acuario, es como que aparece una persona como un sable y te quiere hacer daño. Puede estar relacionado con algo que te está atormentando internamente. A lo mejor tu intuición te quiere decir algo. O muchos de ustedes, Acuario, quizás sientes que esta persona te está ocultando algo. Porque me dan a entender como que tú te sientes un poco traicionado. O simplemente me dice, Richard, ya no puedo confiar otra vez en esta persona, mi querido colágeno. Pero vamos a ver qué más me dicen las cartas, ¿vale? Sobre todo, Acuario, tú tienes que hacer caso de tu intuición, Acuario. Todos tenemos esa vocecita interna que nos habla, pero a veces hacemos caso omiso a esto, Acuario. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver signos, Acuario. Vamos a ver signos. ¿Qué me dicen? Me sale Cáncer. Otra vez Cáncer. Virgo. Géminis. Otra vez Virgo, cierras con un Escorpio. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo, mi querido Acuario. Vamos a ver. La letra M o W, la letra J, la letra N o Z, la letra S, la letra T, D, E y H. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Me sale la carta del 5 de Pentáculos. Mira, si tú observas esta carta, acá hay un personaje que está mirando al cielo, pero está como Dios lo trajo al mundo, Acuario. Es como que en este momento tú te sientes en el limbo. Te sientes como desprotegido, desprotegida. Sientes posiblemente como que hubieras sido burlado, Acuario. No sé por qué siento, mi querido Acuario, que en estos momentos hay como una energía de soledad. Perdón por la garganta. Es como que hay mucha soledad. Pero parece como que es en base a que tú sospechas algo o de repente lo has visto con tus propios ojos. O te ha llegado lo que es una noticia o un mensaje, pero hay algo que no está marchando bien en tu vida, Acuario. Tienes que hacer caso de tu intuición. La carta del 4 de Pentáculos. A veces tienes miedo inclusive a la soledad, tienes miedo quizás a quedarte soltero, soltera, como que de repente me dice Richard, esa persona me marcó y siento que no voy a poder rehacer mi vida. O quizás tú todavía tienes la esperanza que esta persona volverá a tu historia, que volverá contigo, mi querido Acuario. Vamos acá más cartitas. La carta del 7 de copas me lo confirma.
Muchos de ustedes, Acuario, si no vuelves a rehacer tu vida, es porque tú no quieres, es porque tú sientes que todavía tienes algo que vivir con esa persona. Por eso que tú no vuelves a rehacer tu vida. La carta de la fuerza, cariño, cada vez que tú de repente has intentado darte lo que es una oportunidad, por algún motivo te lleva otra vez a la conexión con él o con ella. A lo mejor son como perros de hortelano, mi querido Acuario, no comen ni dejan comer. A lo mejor esta persona cuando siente que te pierde se pone en contacto contigo. O alguien te habla de esta persona, Acuario. No sé por qué siento, Acuario, que ustedes es como que estuvieran jugando lo que es al gato y al ratón. Porque lo que tú estás sintiendo, esta persona también lo siente así. De que todavía hay algo que vivir entre ustedes dos. Hay una historia todavía que compartir entre ustedes. A lo mejor es una persona que tú conoces de toda la vida, una persona que está en la distancia, o quizás una persona que recién estás conociendo, pero que tú sientes que la conexión se está apagando. Vamos acá más cartitas, cariño. La carta del 8 de copas y al costado la carta del mago. Debajo tengo lo que es la carta del 9 de espadas. Parece como que alguien te cantó, como se dice esa salsa, cariño, pajaritos en el aire. Parece como que alguno de ustedes siempre está viviendo de promesas, promesas falsas, que nunca cumple esta persona. Porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que mira lo que es a la carta del mago, pero lamentablemente tengo la carta del 9 de espadas. Estás lidiando con una persona que te dice te bajo la luna, las estrellas, pero a la hora del hecho no actúa. O de repente tú estás lidiando con una persona que supuestamente se está separando y está viviendo lo que es en la misma casa y pasan los años y esta persona te pide más tiempo. O es un personaje que te dice, hay que seguir como estamos, conociéndonos, tratándonos, comiéndonos, pero todavía no podemos formalizar. Y tú te quedas a cuadros y dices, ¿qué somos? ¿Qué somos con esta persona? O esta persona te observa, esta persona coquetea contigo, esta persona te manda indirectas, tú te ilusionas, Acuario, y a la hora de la hora, pues simplemente entras otra vez lo que es en una depresión, mi querido Acuario. Entonces, corazón, estás lidiando con una persona que le gusta jugar, estás lidiando con una persona que le gusta tener lo que es el control o que te tiene ilusionado o ilusionada. A pesar que tengo lo que es la carta del mago, que me dicen, esta historia puede tener, como se dice, un desenlace bonito, pero todavía hace falta mucho para que se concrete, cariño. Hace falta mucho. Todavía están jugando lo que es al gato y al ratón. La carta del 6 de copas, cariño, posiblemente tú me dices, Richard, estoy cansado y cansada de tanta soledad, de tanta tristeza, creo que mejor a otra cosa mariposa, ya no quiero saber nada de esta persona. ¿Qué pasaría si a lo mejor yo lo dejo, esta persona va a reaccionar, no va a reaccionar? Acuario, corazón, ¿por qué dependes tanto de alguien? ¿Por qué? ¿Por qué no sigues con tu rumbo? ¿Por qué no sigues con tu camino? ¿Por qué estás esperando que esta persona pues te diga que sí quiere estar contigo o tú quieres experimentar si esta persona te busca o no te busca? ¿Qué quiere decir? Que si esta persona no te busca, tú vas a seguir sufriendo, Acuario. Tienes que tomar tus propias decisiones. Parece como que tú no has cerrado un ciclo. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora Acuario. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de los enamorados es un sí, Géminis. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te dice el oráculo, mi querido Acuario, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Acuario. Vamos a ver qué te dice el oráculo.
Dice, ego espiritual. Pero yo quiero que tú observes esta carta, cariño. Una de dos. O a ti no te gusta perder, o esta persona, cariño, posiblemente puede ser que tú eres un reto en su vida. Y puede ser que quizás tú me dices, Richard, soy yo quien ha dicho no. Es cierto que me duele, pero esta persona no me deja en paz. Porque la palabra es ego espiritual. Pero si te das cuenta que hay un personaje que parece que estuviera controlando lo que es una marioneta, Acuario, quiere tener lo que es el control de tu vida. Quiere saber qué es lo que tú haces, con quién sales, con quién quedas. Es una persona un poco obsesivo, un poco, no sé, parece como que tuviera un poquito de toxicidad. Porque no te suelta, pero tampoco te tiene, Acuario. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? Vamos a cambiar de mazo. El tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. En estos momentos, tú, Acuario, hay muchas cosas que están pasando por tu cabeza. En este momento parece que tú me dices, Richard, no encuentro salida a este problema. Siento que no puedo. Sí vas a poder, Acuario. Simplemente que cuando uno está a veces en ese problema no ve las cosas con más claridad. O de repente tú tienes el sentimiento de apego o tienes miedo a perder a esta persona, pero tú puedes empezar otra vez lo que es en tu vida. Pero si te das cuenta, hay un personaje que está al fondo de un callejón y hay muchos escombros, cariño. Tranquilízate. Si tú quieres, puedes pasar página, pero va a depender de ti, mi querido Acuario. Tenemos lo que es la carta del 4 de copas. ¿Sabes qué pasa, Acuario? Te lo digo con todo el cariño del mundo. Tú también eres un poco tóxico y tóxica, sinceramente. Porque tú sabes que esa relación te hace daño. Te causa dolor, cariño, pero tú sigues pensando en esta persona. Es como que te aferras a esta persona a que algún día cambie, corazón. Ya sea porque lo amas, ya sea porque me dice Richard es costumbre, ya sea porque me dice Richard no me gusta perder, también puede ser el caso. Pero tú no vuelves a rehacer tu vida porque tú no quieres. Porque tú todavía quieres continuar posiblemente con esa conexión o porque te cuesta cerrar página. La carta del 3 de copas, oportunidades, Acuario. Me dan a entender que a ti te sobran los hombres, te sobran las mujeres. O sea, el amor siempre está rondando en tu vida, pero eres tú. Eres tú, cariño, porque esta carta nos habla de amistades, triángulos amorosos, personas que están interesados en ustedes, pero eres tú, Acuario. Eres tú. La carta del diablo, cariño, a lo mejor en estos momentos, alguno de ustedes, típico de Acuario muchas veces, Richard, me gustaría saber si conoceré a un hombre para una relación formal, a una mujer para una relación formal, que realmente me ame. Pero quizás algunos de ustedes están lo que es en un triángulo amoroso, una relación oculta. ¿Cómo quieres algo real? ¿Cómo quieres algo formal si tú tienes diamante a Pepe Lucho o a la Lupe, cariño? Entonces, tienes que tener claro lo que tú quieres también. No puedes estar dando saltos como ranas, cariño. Porque aquí me dicen, Acuario, muchas de las personas del signo Acuario está enganchado al vicio, al placer, cariño. Al vicio y al placer. A lo mejor, corazón, a ti te sienta mal, te sabe mal de repente que esta persona no esté contigo 24 horas al día, 7 días a la semana, porque tiene que cumplir contigo y también tiene que cumplir con su mujer o con su marido, cariño. Entonces, ¿qué te quejas, Acuario? Tienes que buscar algo real. El otro mensaje, Acuario, me dice, si de repente es tu caso, que tú me dices, Richard, yo no tengo compromiso con nadie, ¿vale? Pero es cierto, si de repente tengo la oportunidad de estar con alguna persona como una aventura, lo voy a hacer. Porque al fin y al cabo yo no hago daño a nadie. Te estás haciendo daño a ti, mi querido Acuario. Si tú me dijeras, Richard, yo no busco una relación formal, pero aquí tú estás buscando una relación formal. Mira esta novia, cariño.
Tú estás buscando una relación formal. ¿Cómo va a llegar una persona formal en tu vida si tú estás deshojando margaritas? Si tú estás de calientaolla, cariño, ¿cómo va a llegar una persona formal? O es negro o es blanco. Decídete, ¿qué es lo que tú quieres? No puedes amar a dos personas a la misma vez. Corazón, no eres un jeque. No eres un jeque. Porque aquí la carta del diablo está al costado de la carta del 3 de copas. Muchas personas, multitud, amantes, amigos con derecho a roce, o no olvidas a una persona. Tienes que empezar a hacer las cosas bien. Empieza a cerrar ciclos, mi querido Acuario. Vamos a ver, corazón, qué me dicen también las características, Acuario. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Acuario. Vamos a ver. Dice, muchos de ustedes, Acuario, puede ser que están lidiando con personas de elemento fuego y también personas de elemento aire. Las personas de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, puede ser que está dentro de tu proyecto, a lo mejor tú estudias con esta persona o trabajan juntos o coinciden lo que es en un centro deportivo. Con textura normal, piel blanca, cabello negro, puede ser que se pinten de algún color. La carta de la justicia, personas con trámites legales, o de repente esta persona no te toma lo que es en serio, tú estás buscando que tome lo que es una decisión. Puede ser un Libra también, cabello negro, tiene rasgos asiáticos, o a lo mejor es latino o latina, cariño. Tiene rasgos asiáticos, ¿vale? Mira la cartita, corazón. Vamos a ver, la carta del sol. Muchos de ustedes van a estar conociendo o han conocido una persona nueva, pero quizás tú me dices, Richard, sinceramente no sé qué es lo que nosotros somos. Si somos amigos, somos amantes, no sé lo que somos, porque a veces me dice que me quiere, que me ama, y otras veces, pues simplemente ni me escribe ni me piensa. Siento que no me piensa. Yo siento, corazón, que todavía te está conociendo, ¿vale? No quiere de repente que las cosas vayan tan deprisa. A lo mejor aquí tú eres la persona que se está desesperando por tener lo que es una relación ya. Dale tiempo, porque la carta del sol es una carta de claridad. Muy pronto vas a ver lo que quiere. Esta persona puede ser de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, pero también puede ser alguien que es menor que ustedes, mi querido Acuario, ¿vale? Siento que es una energía muy juvenil, una energía, corazón, que se quiere comer el mundo. Quizás por eso le cuesta el compromiso, porque si se compromete contigo o tiene lo que es una relación formal, va a cambiar todo en su vida, Acuario. Es esto, corazón. Por eso que le cuesta tomar lo que es una decisión, mi querido Acuario. Cariño, espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Tranquilo, tranquila. Parece como que estás un poco nerviosa o nervioso quizás porque quieres una respuesta de alguien. Pero el tiempo pondrá todo en su lugar. Tú no te desesperes, ¿vale? Si tú no estás con nadie es porque no quieres, porque oportunidades tienes por montón. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.